Dios les bendiga a todos. Les saluda nuevamente su servidor, Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Tengo nuevamente el placer de poder compartir esta enseñanza. Tiene que ver con confrontar la doctrina de la perseverancia de los santos, entendiendo que el tema principal es confrontación a las doctrinas del calvinismo. Si bien es cierto, hemos estado ya desarrollando hasta este momento 4 lecciones y esta sería la número 5, de acuerdo a lo que es las letras de la palabra tulip o telip. Basado en esto, ya vamos lo que es culminando, pero a la hora de estar en este punto, quizás digamos, bueno, ya llevamos 4 puntos y ya sabemos que son errados, ya entendimos que el significado que ellos comparten no es bíblico y que utilizan mal la Biblia. Y tenemos textos de la Biblia, inclusive los mismos textos que ellos utilizan para mostrar que realmente las enseñanzas son incorrectas, pero esto no queda allí, sino que ellos van a utilizar un punto más y tiene que ver con el que encontramos en estos momentos o esta palabra, perseverancia de los santos. Vamos a estar desarrollando este punto, lo cual deseo que podamos aprender el cuidado que esto tiene, que nosotros podamos entender por qué es necesario abarcar también este punto, porque aquí hay un cuidado muy, pero muy grave. ¿Cuál es? Bueno, es necesario que nosotros obedezcamos al plan de salvación de Dios. Sí, por supuesto, es necesario el oír, creer, arrepentirse, confesarse y ser bautizado para el perdón de pecados bajo la autoridad de Cristo. Sin embargo, esto que acaba de mencionar es el plan que enseña la Biblia. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, aparte de esto, nosotros en el cristianismo, ya siendo parte de la iglesia, debemos buscar avanzar, debemos buscar perseverar en la sana doctrina, en la santidad, adorando y glorificando a Dios conforme a los mandamientos que Él ha dejado en su palabra. Pero el cuidado que lleva esta enseñanza que vamos a compartir hoy es porque el calvinismo muestra que la persona que ha sido una vez salvado siempre será salvo y no pierde la salvación por nada de lo que él haga. Y esto es muy delicado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña que hay que cuidar la salvación porque se puede perder. Ellos utilizan como de manera introductoria 2 textos para esta palabra, perseverancia de los santos, Apocalipsis 13:10 y 14:12. Déjeme decirle algo, esta palabra, perseverancia de los santos, es enseñada en la Biblia, claro, pero no es esta palabra o estas palabras lo que enseña la doctrina del calvinismo. Por ejemplo, si leemos estos 2 textos, 13:10, dice, por ejemplo, si alguno lleva, dice el texto, en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otras versiones dicen, aquí están la perseverancia y la fe de los santos. En el capítulo 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos dejan a un lado la segunda parte, los que guardan los mandamientos, como aquí el texto muestra con claridad de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es la perseverancia? Esta palabra es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, que ellos no toman o no se dan el tiempo
para ver lo que se refiere a esta palabra. Sin embargo, en este estudio vamos a comprender realmente que ni estos textos ni otros que ellos utilizan son correctos. En estos momentos vamos a estar desarrollando estos 3 puntos que están en pantalla. Y déjeme decirle algo importante para que comprendan cómo vamos a estar desarrollando estos puntos. En primer lugar, vamos a ver el significado de la perseverancia de los santos, o sea, lo que enseña el calvinismo. ¿Cuál es el significado que ellos le dan a esta palabra? Y vamos a ver más adelante cómo, por ejemplo, estos textos que utilizamos y otros, que realmente no es como ellos lo enseñan. En segundo lugar, vamos a ver el mal uso de la Biblia para la perseverancia de los santos. Y en este segundo punto, vamos a ver el mal uso de los textos que ellos toman y explican, pero de la misma manera como vamos a hacer mención cómo ellos lo usan de forma incorrecta, en ese mismo punto, esos mismos textos los vamos a explicar de manera correcta. Y en tercer lugar, vamos a ver el buen uso de la Biblia para refutar la perseverancia de los santos. Entonces, ya para el tercer punto, no solamente habremos ya utilizado los textos que ellos mencionaron o han mencionado y explicado de forma correcta, sino que vamos a utilizar otros textos también y en el tercer punto específicamente para refutar la perseverancia de los santos. Cuando me refiero a refutar la perseverancia de los santos, me refiero a lo que ellos enseñan. Es a confrontar la doctrina que ellos tienen y le dicen qué es la perseverancia de los santos, que explicaremos en el primer punto. Vamos a iniciar en estos momentos. Por ejemplo, si hablamos del significado de la perseverancia de los santos, este significado o esta palabra consta de varios nombres, no solamente utilizan este, sino que utilizan otros, como por ejemplo, ellos utilizan otras palabras que son perseverancia de los elegidos, gracia, siempre gracia, o salvo, siempre salvo, o la imposibilidad de la apostasía. También ellos mencionan otra palabra para describir, otras palabras para describir esta enseñanza, como la doctrina de una vez salvo, siempre salvado. Y lo explican así: la preservación y la perseverancia de los santos por la soberana gracia y poder de Dios. ¿Qué es lo que ellos mencionan? Bueno, si nosotros leemos como por ejemplo la Confesión de Fe de Westminster, donde hemos mencionado que ahí es donde ellos tienen resumido lo que es las enseñanzas calvinistas, en el capítulo, lo que es el 19, sector 1, dice de la siguiente manera, o sección 1: aquellos a quienes Dios aceptó en su amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no puede ni total ni finalmente caer del estado de gracia, pero ciertamente persevera en él hasta el fin. Escúchese bien. Y se eternamente salvo, y es eternamente salvo. Esta perseverancia de los santos no depende de su libre albedrío. Escúchese bien lo que dicen ellos, sino la inmutabilidad del decreto de elección que surge del amor libre e inmutable de Dios Padre sobre la eficacia de los méritos y la intersección de Jesucristo. La permanencia del Espíritu y de la simiente de Dios dentro de ellos. Escúchense en qué cuidado, y para esta frase recuerden ver la lección anterior. Dice también, y la naturaleza del pacto de gracia de todo lo que surge, también la certeza e infabilidad de esta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí por completo hay grandes errores.
pero también lo que ellos mencionan es que el hombre no hizo nada por sus propios méritos para ser salvo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hombre, al no haber hecho nada para ser salvo, sino por la gracia irresistible. Recuerden que para explicar este punto ellos hacen una secuencia del error que ellos mencionan, así que el significado, todo lo que menciona aquí en cuanto al significado es incorrecto, no es bíblico, es errado. Pero el hombre, al no haber hecho nada para ser salvo, sino por la gracia irresistible y ser elegido desde la eternidad, no necesita hacer nada para permanecer en una condición de salvo. ¿Por qué? Porque su condición de ser elegido para ser salvo fue desde la eternidad y es sin mérito alguno de lo que haya hecho o no. Eso no es por lo que haya hecho, es según ellos por la soberanía de Dios y dejan en fuera lo que es el libre albedrío. ¿Qué es lo que involucra entonces que el elegido se mantiene en la fe por el poder omnipotente de Dios sin hacer absolutamente nada? Bueno, aquí lo que involucra es que la regeneración permite que estén eternamente seguros en Él. Recuerden esto en las lecciones anteriores. Involucra que el hombre que ha sido regenerado no tiene la posibilidad de perder la salvación. ¿Enseña esto la Biblia? Involucra que el amor que Dios ha tenido únicamente por los elegidos, nada ni nadie puede hacer nada para separarlos de Dios. Recuerden que hemos hablado esto en las lecciones anteriores. ¿Qué es lo que involucra este error también? Involucra que solamente los elegidos pueden mantenerse hasta el final. Aquellos que no en algún momento caen de la gracia, esto indica que nunca fueron elegidos, no recibieron la gracia irresistible. Qué raro, aquí hay un poco de contradicción, pero esto es lo que ellos muestran. Por otro lado, ellos involucran que los que son elegidos, aun siendo predestinados, iluminados y regenerados, se pueden equivocar, caer en pecados como robar, mentir, matar, cualquier pecado, pero nada de lo que hagan le da a ellos la posibilidad de ser separados de la salvación, pues ya son salvos desde la eternidad. Involucra que de la misma manera, escúchese bien, que haciendo buenas obras o acciones que haga, que sepa la Biblia de memoria o que la practique, no hay un mérito alguno que ellos hagan que le permita ser salvo. De la misma manera, de todo lo malo que hagan, nada de esto va a permitir que pierdan la salvación. Si no hubo mérito bueno para ser salvo, tampoco un mérito malo les quita la salvación. Esto es lo que enseña el calvinismo, es incorrecto, ya vamos a ver por qué. Involucran que la vida que el hombre viva no tiene nada que ver con la salvación de su alma. Si esa persona ha sido elegida desde la eternidad, nada ni nadie puede quitarle la salvación. ¿Enseña esto la Biblia? Vamos a verlo más adelante. Pero ¿qué es lo que también conlleva lo que es la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos involucra la doctrina de la imputación. La imputación es algo aquí de mucho cuidado. Es acreditar mediante transferencia. ¿Y por qué menciono cuidado? Porque ellos le dan el uso de la definición a su antojo. Ellos mencionan que lo que hizo Adán fue transferido a toda la raza humana. Recuerden, heredado. Ellos enseñan mal esto. Para esto podemos ver la primera lección. Pero ellos mencionan que lo que hizo Jesús solo fue transferido a los elegidos. ¿Qué tiene que ver esto? Según lo que ellos muestran. Ellos dicen erradamente que el pecador que es elegido está vestido con la justicia de Cristo. Y esto tiene que ver entonces que cuando ellos hacen algo bueno o malo, independientemente cualquier cosa que ellos hagan, Dios
no ve lo que ellos hacen ni a ellos, sino que lo que Dios ve es a Cristo. Qué error más grande aquí lo que ellos dicen. Pero ¿cuáles son los textos que ellos utilizan? Bueno, acabamos de ver lo que es el primer punto, el significado del calvinismo en cuanto a la perseverancia de los santos. Y como lo he mencionado una y otra vez, este significado no es respaldado por las páginas de la Biblia. Sin embargo, ellos se han atrevido a utilizar textos de la Biblia. Y es aquí donde vamos a entrar al segundo punto, el mal uso de la Biblia para la perseverancia de los santos. En este segundo punto vamos a ver el texto que ellos utilizan, cómo lo explican de forma incorrecta, pero también después de dar el significado o el mal uso de ellos, de la misma manera lo vamos a explicar de manera correcta, porque en el tercer punto también tenemos textos que nos ayudan a ver cómo la interpretación de ellos es inconsistente. Recuerden que lo que ellos enseñan es que la persona que ha sido salvo no pierde su salvación por nada de lo que haga, según la doctrina calvinista. ¿Y cuáles son los textos que usan mal? Bueno, ellos utilizan textos de manera incorrecta para la palabra vida eterna. Por ejemplo, si nosotros vamos a Juan 3:16 o 36, nos muestra por qué vino Jesús, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo que ellos muestran es que si la persona elegida por ser regenerado y cree, aquella persona por el hecho de haber creído ya tiene la vida eterna. Entonces ellos unen esto de una manera lineal a tal punto de decir, todo aquel que en él cree, oh, ok, en el momento que él creyó, ya creyó. Entonces en ese momento ya esa persona al haber creído, porque creyó, porque él ya fue regenerado, iluminado, entonces esa persona ya no pierde su salvación por nada del mundo. ¿Por qué? Porque ya tienen la vida eterna. Sin embargo, la idea de ellos al demostrar desde este momento que creen es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque este texto debemos entenderlo así. De igual manera, el versículo 36. Aquí, cuando hablamos de creer, no es que yo diga, bueno, yo creo y solamente. Debemos entender que esto lleva aún más allá de esto. Esto no es solamente el decir yo creo ya. Esto tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con obedecer. Todo aquel que obedece al plan de salvación. Pero esto no se queda allí. ¿Por qué? Porque si fuese tal punto, entonces todos los textos que siguen a continuación y en el tercer punto deberían estar en armonía con lo que ellos enseñan. Pero si realmente esos puntos contradicen lo que ellos dicen, pues esta no sería una interpretación adecuada. Vamos a verlos también. Ahora, otro texto. Ellos usan otro texto para decir que nadie que es salvo o nadie le puede quitar la salvación a alguien que ha sido salvo. ¿Qué textos utilizan? Juan 10, 28 y 29. Vamos a leerlo. Juan 10, 28 y 29. Dice de la siguiente manera. Dice así. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, este texto y con el que vamos a ver más adelante, vamos a probar un punto muy interesante.
Realmente aquí el texto dice que nadie lo puede hacer. Y esto es interesante, porque realmente si yo he obedecido el Evangelio y me mantengo en el Evangelio, persevero, pues bueno, nadie me puede separar de él. La salvación, lo que ellos enseñan es que una vez obtenida, nadie se la puede quitar. Nada, nada ni nadie. Ya Jesús les dio vida eterna. Vean aquí cómo muestran ellos, están en armonía, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede aquí en el texto? Que aquellas personas que en el texto nos muestra que no pierden eso, es por lo que ellos hacen. Si nosotros leemos el contexto, que es el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tome nota a los verbos. Los verbos son muy importantes siempre en la interpretación de la Biblia. ¿Por qué estas personas nadie las puede quitar o apartar o arrebatar de la mano? De mi mano, como aquí está mencionando él. Porque aquellas personas que aquí está utilizando la palabra ovejas para referirse a ellos, dice que aquellos oyen mi voz, escuchan, atienden su voz. Un verbo aquí. Él las conoce, porque él sabe que ellos son sus ovejas, porque ellos oyen su voz. Pero no solamente esto, sino por el otro verbo, y me siguen. Entonces, esta palabra no puede dejarse a un lado. Otro texto que es utilizado por ellos es el siguiente. Es Romanos 8, 35 al 39. Y utiliza la misma frase. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Allá en este texto que es muy hermoso, muy conocido, dice de la siguiente manera. 8, 35 al 39 de la epístola a los romanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, efectivamente el texto dice esto, pero ellos dicen que absolutamente nadie ni nada pueden. O sea, que el hombre por más de lo que haga, van a utilizar este texto, por más malo que a él haga, nada ni nadie le puede quitar la salvación. Ya desde el momento en que fueron regenerados y todo lo demás, como fueron elegidos desde la eternidad, nadie les puede quitar la salvación. Pero mucho cuidado, conectemos el texto en su contexto. ¿Por qué razón? Aquí vamos a ahora mencionar un poco lo que es la explicación correcta de este pasaje. Aquí este texto, estos versículos, bueno, si vemos en el versículo 1, no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Este texto nos habla de la victoria en Cristo, estando en Cristo. Es inquebrantable el amor de Cristo para nosotros, es claro, y que nada nos separa de ese amor, nada de lo que hay en la tierra, ni en la jerarquía de ángeles, buenos o malos, ni el poder que tengan, ni rangos, ni el tiempo, ni el espacio, nada creado, abarca aquí todo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así es tan poderosa la ofrenda expiatoria de Jesús. Pero
es aquí un detalle que ellos dejan a un lado. Si hay alguien que nos pueda separar del amor de Dios y nos pueda separar de la salvación, y es uno mismo. Ellos toman la idea equivocada de que nada puede, pero recuerden que hay características de Dios que son inquebrantables también. Dios es santo y también es justo. Dios es santo y como Él es santo y también Él es justo, si yo peco, el pecado me va a separar de Él. Esto es lo que hace el pecado, separarme de Él. Si yo hago eso, si yo tomo esas decisiones, yo mismo puedo separarme de ese amor. Así que esto es algo que no tomaron en cuenta. Si yo hago algo incorrecto, yo puedo separarme de el amor de Él. Pero recuerden que la idea de ellos es que no se puede, porque según ellos lo que ve el Padre es a Cristo, no ve lo que nosotros hagamos ni a nosotros. Bueno, vamos a ver más adelante cómo hay textos que respaldan que la salvación se puede perder. Pero ¿qué otros textos utilizan ellos? Bueno, ellos utilizan primera de Juan 3 del 6 al 9 y dice que el que permanece no peca y el que nace de Dios no peca. Aquí mucho cuidado. Aquí ellos lo que utilizan es que una persona que nace de Dios es imposible que cometa pecado. Pero aquí el problema que ellos tienen al decir que entonces entran en una condición que la persona es salvo y siempre será salvo, no consideran el contexto de la primera epístola de Juan y otros. ¿Por qué? Porque el texto realmente lo que está enseñando es que si nos mantenemos firmes, si somos constantes, no vamos a practicar el pecado. Los que hemos nacido de Dios no podemos practicar el pecado. Dios no quiere que lo hagamos. Pero también el mismo contexto, por ejemplo, en primera de Juan 2:1, dice, o este texto nos muestra que si alguno peca, abogado tenemos para con Dios. Así que aquí nos muestra a nosotros que el hombre puede tomar estas malas decisiones y no solo esto, que hay abogado, pero también hay algo que uno debe hacer. El que ha obedecido el Evangelio y si peca, hay algo que debe hacer. En el capítulo 1, del 7 al 9, nos habla que nosotros debemos confesarnos nuestros pecados. Y cuando nosotros hacemos esto, Él es fiel y justo y la sangre de Cristo nos limpia. O sea, continúa limpiándonos. Pero si no lo hacemos, si no nos confesamos, no va a seguir haciendo esto por implicación. Ahora, ¿qué otros textos? Ellos utilizan Juan 6:37, donde aquí utilizan el juramento de Jesús de una manera equivocada, donde dice este texto de la siguiente manera, Juan 6:37, dice así, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Ellos dicen no le echo fuera, no puede hacerlo. Pero ¿cuál es el cuidado aquí? Aquí es que en primer lugar la persona viene a Cristo por su libre albedrío, por obedecer el Evangelio. Pero aquí la manera en que Dios rechaza a una persona es únicamente por el rechazo de la persona a Dios. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento y se mantengan allí, pero la manera en que Dios rechaza a una persona únicamente es porque la persona rechaza a Dios. Si la persona se mantiene en Cristo, no hay modo que pueda ser hecho ese rechazo. Pero si no se mantiene en Cristo, será rechazado por Él. Así que es de mucho cuidado. Y otro texto que podemos utilizar
o mencionar, que es uno de los que ellos utilizan, es Efesios 4:30, donde ellos utilizan de forma equivocada el sello que tenemos por garantía y que siempre seremos propiedad de Dios. Pero aquí hay una inconsistencia. Vamos a ver por qué. Ese texto, cuando nosotros lo leemos, Efesios 4:30, dice de la siguiente manera. Efesios 4:30 dice así. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, ellos dicen que los elegidos han sido sellados por el llamamiento interno, por lo tanto tienen la garantía de que nunca van a perder su salvación y siempre serán salvos. Bueno, en primer lugar, el texto muestra algo aquí. Dice que el Espíritu Santo, y es una persona, sabemos que es la tercera persona de la deidad, por supuesto, dice que se entristece. Dios se entristece. Pero ¿cómo? ¿Por qué se entristece? ¿Por qué ellos toman solo la parte del sello, pero no toman la otra parte? Primero, vamos a explicar algo. Aquí, cuando nosotros hablamos de este sello, el apóstol Pablo utiliza una analogía donde en aquel tiempo, cuando se enviaban cartas, la persona tenía un anillo y tenía un signo en ese anillo. Y lo que hacía era poner serafina y ponía esa marca en la carta que enviaba. Entonces esto mostraba una garantía, mostraba pertenencia, mostraba seguridad de quién era esta carta. Entonces, aquí el apóstol Pablo está utilizando esa analogía de manera correcta, explicándolo aquí con esta analogía, es que nosotros tenemos la seguridad, sí, pero ¿qué me garantiza a mí eso? ¿Qué me garantiza a mí que yo estoy bien? Bueno, a mí Dios me garantiza eso. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Somos sellados a través de la verdad. Si andamos en la verdad, tenemos la garantía de nuestra salvación. Pero ¿qué es lo que ellos aquí, aparte de que utilizan mal esta explicación para defender la postura errada de ser iluminados y ser sellados antes del bautismo y que de manera directa son llamados? Sabemos que eso es incorrecto y pueden ver las otras lecciones. Pero aparte de esto, ellos no toman en cuenta la parte que dice no entristezcáis o no contristéis al Espíritu. ¿Por qué razón esta palabra es importante? Si vemos aquí, Dios, vemos que Él es emocional, Él siente. Y aquí, ¿por qué es que se contrista Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y tanto Él como el Hijo y el Padre, por supuesto, si están en armonía, se van a entristecer por esto? De acuerdo al contexto, es por el pecado, porque Él no quiere que sus hijos hagan esto. Esto no es agradable. Aquí el texto nos muestra el cuidado de que a la hora de que nosotros hacemos esto, contristamos al Espíritu Santo. El texto esto es lo que menciona, pero ellos toman esta parte y la dejan a un lado. Pero aquí vemos que es importante que si andamos en la verdad, tenemos la garantía de nuestra salvación si no practicamos el pecado. Y si no practicamos el pecado, Dios estará contento con nosotros porque estamos siendo obedientes. No es una marca literal que tenemos en la cabeza hecha. Debemos entender que el sello que nos identifica es si andamos en la verdad que ha sido revelada por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí entendemos lo que es el segundo punto.
lo que ellos dicen de manera incorrecta utilizando la Biblia, pero también explicamos un poco los textos que ellos utilizan mal, pero los explicamos de forma correcta. Pero ahora vamos a ver el tercer punto, el buen uso de la Biblia para refutar la perseverancia de los santos. Aquí es importante que consideremos todos estos textos porque hay una prueba sumamente importante. Y recuerde que es la armonía de la Biblia. Si hay textos, tan solo un texto que contradiga la postura calvinista, se cae por completo. Ya hemos visto que en las 4 lecciones anteriores hay muchos textos que contradicen esas enseñanzas. Pero vamos a verlo en cuanto a este punto. Vamos a ver que el buen uso de la Biblia sobre lo que es la imputación. Recuerdan que ellos mencionan algo incorrecto, que hablan que lo que hizo a Adán y eso se extendió a todos de forma inadecuada, pero a los elegidos únicamente pues se transfiere lo que hizo Jesús. ¿Será que esto es así? Bueno, vamos a ver un texto que nos muestra inclusive cómo desde antes del Antiguo Testamento se nos muestran características valiosas para ello. Vamos a ver que aquí Abraham, por su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Por su fe. ¿Qué de fe? Vamos a hablar un poco de esto. Si vamos a Romanos capítulo 4, donde nos muestra la justificación es por medio de la fe obediente a la palabra de Dios, dice aquí varios versículos y todos estos versículos de este capítulo 4 los vamos a leer para que llevemos el hilo de lo que aquí se está hablando. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Veamos esto. Ahora el 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ay, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Dichoso el que Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver el 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe, creyentes, fe, creyentes. Tomen en cuenta estas palabras. Versículo 22 aquí mismo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No se le olvide esta palabra porque ahorita vamos a ir a Gálatas 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contado esto. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos otra vez, ellos creyeron, como tuvieron fe, igual que Abraham, igual que hoy nosotros podemos tener esta fe. Pero ¿cómo? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese texto nos muestra a nosotros que la fe viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si yo estudio la palabra y la escudriño, yo a la hora de hacer esto, yo voy a tener fe y es allí como a la hora de acatar la palabra y obedecerla y hacer lo que Dios quiere, obedecer ese plan de salvación, voy a entrar en ese estado correcto que Él quiere que esté y debo seguir adelante. Pero aquí, ¿qué más dice los textos? Por ejemplo, Gálatas 3 del 5 al 6 es un texto paralelo a lo que el apóstol Pablo enseña aquí a los romanos. Por ejemplo, Gálatas
3 del 5 al 6. Vamos a leer primero el 6. Dice así. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, creyó. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere dar a entender? Veas el 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Por qué oír con fe? Oír con obediencia, con querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque él obedeció a la palabra de Dios. Si nosotros podemos ser justificados de la misma manera es porque obedecemos a la palabra de Dios. En aquel momento a él se le dieron instrucciones, Dios le dio instrucciones y él obedeció a esas instrucciones. Hoy Dios nos da instrucciones a nosotros y nosotros debemos acatar la última voluntad de Dios, porque es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué más podemos hablar entonces? Textos que contradicen lo que ellos mencionan. Bueno, dice Primera de Juan 3:7, que nadie os engañe. Escúchese bien, que nadie os engañe. Hermanos, familia y amigos, que no nos engañe el calvinismo. Dice el texto aquí, el que practica la justicia es justo. Practicar, hacer. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que alguien que está haciendo lo incorrecto, lo malo, va a ser justo delante de Dios? No. El que practica la justicia es justo. Es lo lógico. Así que es importante esto. Aquí el que practica la justicia da a entender el Nuevo Testamento. El que practica lo que Dios ha dado en su palabra es justo, el que hace su voluntad. Así que esto debemos tomarlo en cuenta. Podemos ver aquí 9 textos que nos muestran el buen uso de la Biblia para advertirnos del peligro si descuidamos nuestra salvación. ¿Recuerdan Juan 15 del 1 al 6? Donde Jesús nos muestra que Él es la vid verdadera y le dice a los discípulos, ¿qué les dice a ellos? ¿Qué palabras aquí son tan importantes para que ellos las hayan guardado y que hoy las tenemos aquí para nosotros hoy? Bueno, dice este texto de la siguiente manera. Juan 15 del 1 al 6. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos ya estaban limpios. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí esta analogía es muy importante. ¿Qué debían de hacer ellos? Permanecer, dar frutos. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? Permanecer, dar frutos. Así que aquí nos muestra la importancia de permanecer en Cristo. Así que no podemos dejar esto por fuera. Otro texto que nos puede mostrar a nosotros un gran detalle y que estoy seguro que los cristianos en Roma, tanto judíos y gentiles, entendieron muy bien estas palabras. Romanos 11:22 dice así, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para
con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Escuche el condicional. Dice así, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué pasa entonces si uno no permanece en esa bondad? ¿Qué es lo que les está diciendo a ellos? Si no permanecen, pueden ser cortados. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Aquí el texto muestra que sí. Entonces, tenían ellos que cuidar esa salvación. Y nosotros hoy también. Gálatas 5, 2 al 4 nos muestra a nosotros también el cuidado donde les dice a aquellas personas que de la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Estas personas o a quienes les está diciendo estas palabras, les hace una advertencia para aquellos que creen que se iban a ser justificados por las obras de la ley. Habían maestros judaizantes que estaban pervirtiendo el evangelio, metiendo pedacitos de lo que era el antiguo pacto, como la circuncisión. Y aquí el cuidado grande al pervertir la palabra de Dios y también al decirles a ellos de la gracia habéis caído, indica que ellos estaban en la gracia. ¿Qué pasa si una persona está en la gracia y busca ser justificado de una manera diferente? Bueno, de Cristo se han desligado. Aquí este es un dato muy importante. Nosotros aquí podemos ver que el calvinismo comete el error de no cerciorarse en otros temas doctrinales. Si una persona se desliga de Cristo, es aquí mostrado por el hecho de querer hacer o buscar otra manera de ser justificado delante de Dios. ¿Qué pasa si hoy una persona busca ser justificado de otra manera y no por medio de Cristo? No a través del Evangelio, no a través del nuevo pacto. Bueno, si una persona ha obedecido el Evangelio y busca hacer eso, pone en riesgo su salvación, ha caído de la gracia y se ha desligado de Cristo. Puede perderlo, por supuesto. Dios no desea, pero esa decisión la tomamos nosotros. Otro dato importante es el que comparte Pablo a Timoteo en la primera carta, primera de Timoteo 4:16. Le advierte aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿No debía de él tener cuidado de sí mismo? Qué importante es el cuidado personal, qué importante es el cuidado de andar en la verdad y de enseñar la verdad. ¿Qué pasa si él no hubiese hecho eso? El texto de la advertencia nos muestra que puede poner en riesgo su salvación. Y no solo esto, sino a aquellas personas que les enseña esto, si fuese así el caso. Pero aquí la advertencia está, ¿va a dejar por fuera este texto el calvinismo? Bueno, fue lo que hizo, lo dejó por fuera, pero nosotros debemos ser consistentes con la Biblia. Podemos ver otros textos como lo que es Hebreos 10, 26 al 28, que aquellos que desprecian la sangre de Cristo, pero vamos a ser un poquito más breves en ver lo que es Hebreos capítulo 2. Si bien es cierto, este libro se escribe para que aquellos cristianos que eran de origen hebreo no se echaran para atrás, sino que perseveraran en lo que era la fe en el Nuevo Testamento, que no volvieran atrás al judaísmo. Y aquí se les da una advertencia de 7 advertencias o exhortaciones que este libro comparte. Dice el versículo 1 y 2, vamos a ver, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nosotros podemos ver que este texto nos muestra un detalle importante. Se usa una analogía naval donde aquí el deslizarse por descuidar lo que se hace. Bueno, se puede deslizar si descuidamos el rumbo que llevamos, pero no es lo que Dios quiere. Y aquí se les está advirtiendo a ellos que no descuiden esto. Y les muestra un ejemplo. Si aquellos en el antiguo pacto, aquellos que pecaron, recibieron justa retribución, ¿cómo van a creer ustedes si estando en el nuevo pacto van a pecar y no van a recibir castigo? En otras palabras, aquí muestra esto, donde dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos, si se descuida esta salvación, aquí prácticamente téngalo por seguro que también van a recibir conforme a lo que hayan hecho. Así que lo que hagan es de mucho cuidado y nosotros lo que hagamos hoy también. ¿Por qué razón? Porque toda transgresión y desobediencia, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, recibe justa retribución. Ellos eran cristianos, habían obedecido y aquí el escritor les está hablando a cristianos, a que no descuiden el camino como cristianos, que anden en la fe, que perseveren en el sistema del nuevo pacto. Otro detalle que no podemos dejar a un lado, Mateo 10:22 también dice que el que persevera hasta el final será salvo. Bueno, ya aquí tenemos varios textos, pero podemos hablar el buen uso de la Biblia para la santidad. Si bien es cierto, en el momento que obedecemos el Evangelio, somos santificados. Pero también la palabra de Dios nos manda a nosotros a que hay que estar en santidad. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Por qué se dice esto? Sed santos como yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Allá en Levítico 19:2, y el apóstol Pedro lo cita en su carta, en una de sus cartas. ¿Por qué Pablo en 1 Tesalonicenses 4:4 les dice a los hermanos que se abstengan de la fornicación? Que ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, que tengan su propio vaso en santidad y honor. ¿Por qué les dice eso? Es de mucho cuidado. Hay que andar en santidad. Recuerden las palabras que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, versículo 11. En Dios no hay acepción de personas. Si alguien no le busca y peca, Dios le juzgará. Dios no hace acepción de personas. Así que Dios va a retribuir a cada uno conforme a sus obras. Esto es de mucho cuidado, porque también podemos ver otros ejemplos aquí. Si nosotros vamos a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, como siempre, escúchese bien esta palabra, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Para qué el apóstol Pablo les diría a ellos que se ocupen de la salvación? Porque es importante. ¿Saben qué palabras dice el apóstol Pablo? Como por ejemplo en 1 Corintios 9, 26 y 27 nos dice a nosotros palabras que no pueden ser dejadas a un lado en lo absoluto. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo el apóstol Pablo está diciendo que debía de someterse, que debía de tener dominio, autocontrol, porque él podía ser descalificado? Y van a decir las personas, ay no, este texto no es correcto. Van a decir eso cuando el apóstol Pablo escribe 13 epístolas. Van a decir eso cuando tenemos la mitad del libro de los Hechos o un poco más que nos habla de los viajes misioneros de Pablo. Vamos a decir eso cuando el mismo apóstol Pablo, allá, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 12 y 13, por ejemplo, él llega y ve al error a el apóstol Pedro, ve que está haciendo algo malo y él mismo lo encara delante de todos y le dice que está haciendo algo malo porque era de condenar, o sea, era pecado y debía de cambiarlo. Vamos a decir eso cuando el mismo Pedro en la segunda carta de él, que él escribe en el capítulo 3 versículo 14 en adelante, cuando él dice que Pablo habla también de estas cosas acerca de la salvación según la sabiduría que le fue dada. Dice que estas cartas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como el resto de las escrituras para su propia perdición. El mismo apóstol Pedro está hablando de Pablo como inspirado. Entonces, ¿van a quitar todas estas cartas? Por supuesto que no, la Biblia está en armonía. Podemos ver el cuidado de la salvación. La salvación se puede perder, por eso el apóstol Pablo menciona eso. Por eso también Pedro tuvo una buena actitud y lo mencionó nuestro amado hermano Pablo. Cambió porque sabía que eso era incorrecto delante de Dios. ¿Podemos ver esto? ¿Por qué el apóstol Pablo enfatiza en Filipenses 3, 13 y 14 que dice no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia adelante, hacia la meta, a fin de obtener el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo seguía hacia adelante? Por lo mismo. La Biblia enseña la importancia de todos estos datos. ¿Qué nos muestra a nosotros esto? El ser humano tiene fe a través de obtener el conocimiento de la palabra. Las promesas que Dios hace son fieles, pero son condicionales al hombre. Hay que permanecer y avanzar hasta el final. La palabra perseverancia es mantenerse firme, quietos en la verdad. El cristiano está expuesto a pecar, pero si lo hace debe arrepentirse. Recuerden lo que nos muestra a nosotros Primera de Juan 2 del 7 al 9 o 1 del 7 al 9. Es importante esto. La santidad tiene un punto de arranque y debemos mantenernos en ella. El que se mantiene en obediencia obtiene la vida eterna. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Y vemos las advertencias a las iglesias en Asia. Pero ahí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué se le está diciendo allí? Que perseveren hasta el final y les dará la vida eterna. ¿Recuerdan Juan 3:16 y 36? Bueno, hay que ser fiel, hay que obedecer hasta la muerte para poder tener la vida eterna. Pero si no se hace, no vamos a tener esa corona de vida eterna. Dios desea que todos los hagamos. Dios desea que esto se dé por todos. Con esto, nosotros podemos concluir en algo. Las enseñanzas calvinistas, todas que vemos aquí o en cuanto al tulip, la total depravación, la elección incondicional, la expresión limitada, la gracia irresistible,
y la perseverancia de los santos son enseñanzas falsas que no son sostenidas por ningún ángulo, por ninguna página de la Biblia. Ruego en el amor del Señor que si usted es un hermano y tiene amor por la verdad, no sostenga nada de estas enseñanzas. Amigo, conocido o alguien que no conozca y si ve este video, téngale cuidado a las enseñanzas del calvinismo, porque no son buenas, son perversas, son muy dañinas. Créale a la palabra de Dios, créale a lo que Dios dice, examínela, escudriñela y busque siempre hacer lo correcto. Y si ha obedecido o si tiene el deseo de obedecer el Evangelio, recuerde que yo estoy para servirle. Pero si ya ha obedecido, persevere hasta el final. Cuide su salvación. Que Dios les bendiga.